para mí fue una revelación cuando empecé a trabajar con Gladys, lo importante que es la medicina funcional para las pacientes. Si no tienes una medicina integrativa en ese sentido, estás condenado a fracasar. Yo, como siempre se los digo y lo recalco mucho en consulta, no hay dos medicinas. No se debe confundir la falla ovárica con una menopausia precoz, son cosas diferentes. Sí quiero ser claro en este punto porque endometriosis no significa infertilidad. Qué bueno, oh sorpresa, regresa la niña y los ovarios hechos pasita. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de No eres tú, son tus hormonas, el podcast. El día de hoy vamos a hablar de uno de los temas que a muchas personas les afecta a nivel mundial. En sí, se estima que 48 millones de parejas sufren y es alrededor de 186 millones de personas en el mundo tienen problemas de fertilidad. Por lo que hoy, con nuestro invitado, que quiero muchísimo, de verdad lo admiro, es muy amigo mío y ambos trabajamos en muchos procesos hormonales, desbalances hormonales juntos y compartimos muchos temas relacionados a esto. Vamos a hablar de este tema tan grande que es la fertilidad. Se los voy a presentar. Él es el doctor Antonio Eduardo Flores Villalón. Muchas gracias. Estoy muy emocionada de tenerte aquí. Gracias, En verdad, para mí, tenerte en este episodio y hablar de este tema que mucha gente hoy en día está con problemas, sobre todo por ciertos tipos de desbalances. Creo que les va a ayudar mucho esta plática. Muchas gracias y te agradezco por la invitación. Buenas noches a todos. Quiero empezar contigo, más que nada, en definir qué es fertilidad, cómo puede más bien describirse esta palabra o si tiene algún término de descripción. Ok. En términos generales consideramos que una pareja que se encuentra en el momento óptimo de la reproducción de la vida, que es entre los 18 y 32 años para las mujeres, quien lleva la rienda principalmente en este sentido. Porque recordemos que las mujeres, a diferencia de los hombres, nacen con un número de ovocitos y esos ovocitos se van a empezar a madurar por oleadas cuando llega la primera menstruación y después hasta el final de la vida reproductiva. Entonces, tenemos un pequeño bump a partir de los 32 años en que la calidad de los ovocitos comienza a disminuir y a partir de los 35 se comienza a ir ya en una disminución un poquito más clara. Entonces, parte de la definición y el proceso de fertilidad en una pareja tiene que ver con el tiempo, tanto en cuánto han buscado tener un bebé y cuántos años tiene una mujer. Entonces, en mujeres menores de 35 años, parejas que están intentando buscar bebé, consideramos que son 12 meses el tiempo en el cual, sin antecedentes de importancia, claro, aquí hay que hacer, como siempre lo hemos dicho, un traje a la medida para cada paciente, porque hay pacientes que, por ejemplo, si tienen antecedente de endometriosis, si tienen antecedentes de algún tema que pudo haber afectado la pelvis, el funcionamiento de los ovarios, etcétera, pues no vas a esperar 12 meses para ver si se embarazan sabiendo que hay un tema que pudiera ser importante y que pudiera no estar dejando que el proceso llegue. Pero en condiciones normales esperamos 12 meses a que las parejas se puedan embarazar de manera espontánea. Se dice que estadísticamente una pareja en la cual todo funciona reproductivamente bien tienen aproximadamente 20% de chances de embarazarse en cada intento, en cada ciclo ovárico. O sea, 1 en 5 chances. Realmente los humanos no tenemos una gran tasa de capacidad reproductiva comparada con otras especies. Y claro, esto varía mucho. Hay mujeres que, como siempre les digo en broma a mis pacientes, hay mujeres que dicen, me embarazo cuando es saludo, ¿no? O sea, son terriblemente infértiles. Sí. Y hay pacientes que nos cuesta más trabajo, pero en general esa es la media con la que medimos a las pacientes. A partir de los 35 años se considera que si en 6 meses una pareja no ha logrado embarazarse, hay que buscar ayuda porque muy probablemente tengamos algún grado de alteración en algún factor reproductivo. En sí, qué bueno que dices un poco eso. Creo que hoy en día incluso hay muchas mujeres que no saben incluso si pueden llegar o tener antecedentes de algo, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres no pueden estar con dolores incluso en la relación sexual o con muchísimo dolor en el periodo menstrual?
y no saben si tienen un desbalance como a lo mejor una endometriosis, que la verdad la probabilidad también es alta, o sea, el porcentaje es alto, o un ovario poliquístico, o incluso a lo mejor un hipotiroidismo, ¿no? O sea, se dice que alrededor de 1 de cada 10 mujeres tiene ovario poliquístico y también hipotiroidismo. Y no recuerdo ahorita bien el porcentaje a nivel mundial de mujeres con endometriosis, pero también es alto. Sí, claro. Y también el tema es que hay muchas mujeres, el grado de endometriosis no necesariamente tiene una correlación con el grado de dolor o los síntomas de las pacientes. Hay pacientes que pueden tener síntomas leves, moderados y tener una endometriosis muy fuerte, que son 4 los grados de endometriosis: mínima, leve, moderada y severa. Y hay pacientes que tienen muchos síntomas y pueden tener una endometriosis leve o mínima, entonces no hay una correlación como tal, pero lo que sí sabemos es que hay síntomas asociados a los cuales todas las mujeres deben de prestar atención, porque esto puede indicar que tenemos una enfermedad y que si no se atiende oportunamente pudiera tener repercusiones en la fertilidad. Sí quiero ser claro en este punto porque endometriosis no significa infertilidad. Qué bueno que lo dices. No hay una correlación directa. Sin embargo, sabemos que las pacientes que tienen problemas para embarazarse van a tener como factor común la endometriosis. Okay. Entonces, usualmente lo que estas pacientes tienden a presentar son dolores importantes, cólicos fuertes con los ciclos menstruales, que tienden a ir aumentando al paso del tiempo, o típicamente vas utilizando más combinaciones de medicamentos o pastillas para tratar el dolor. Una vez que inician relaciones sexuales, dolor con las relaciones sexuales, y estos síntomas tienden a ser más marcados después de la segunda mitad del ciclo menstrual, porque ya tenemos mayores cantidades de estrógenos, que es lo que tiende a avivar los datos de endometriosis, y dolor importante también en el momento en que tienen las relaciones, viene el periodo menstrual y que también puede tener repercusiones en el sistema intestinal. Por ejemplo, dolor para evacuar, diarrea con la menstruación es muy común que exista. Entonces, siempre es bueno tener una valoración cuando tenemos alguno de estos datos, y afortunadamente tenemos ya capacidad de poder hacer diagnóstico con ultrasonido, y cuando tenemos duda o necesitamos hacer un diagnóstico más preciso, la resonancia magnética nos ayuda muchísimo para saber si hay implantes de endometriosis y también saber cuál es el mejor tratamiento a proponer a cada paciente. Claro, y sobre todo integral, o sea, yo creo que algo que me gustó mucho que dijiste ahorita es precisamente que no es igual a infertilidad, como en el caso también de que me ha tocado a mí que muchas veces les dicen, no, es que tienes ovario poliquístico, no te vas a poder embarazar, correcto, ¿no? O sea, al final creo que les cuesta un poco más de trabajo, no sé, por una resistencia a la insulina, o que tengan una, ¿cómo se llama? Una anovulación, ¿no? Que pueda hacer que no sea como que lo más óptimo, pero más no significa que sea imposible. Claro. Incluso creo que es un poco también muy importante el revisar que no haya una enfermedad autoinmune, que no haya factores que puedan alterar la implantación, como algún tema de coagulación. O sea, creo que al final el tema de fertilidad es un estudio muy integral, que muchas especialidades deberían de estar unidas, porque eso me pasa bastante en consulta, bueno, y tú pues lo has visto, y sobre todo también en el tema autoinmune, que cuántas pérdidas puede haber relacionadas a un Hashimoto, que es como yo les digo, no es que sea imposible, es que nada más tienes que estar bien, la tiroides debe de estar lo más óptima posible, y que tengas también una suplementación, una alimentación y un muy buen ginecólogo que te esté llevando, es ¿no? Correcto. Las pacientes que nos conocen, porque Gladys y yo tenemos muchos pacientes en común. Muchos pacientes. Y siempre hemos entendido que esto es un enfoque integral, que es muy importante, que se debe de dar. Y tenemos que dejar de lado esta concepción de que el ginecólogo es quien se encarga de ver solamente el proceso reproductivo. Tiene demasiadas aristas como para que lo pueda abarcar una sola persona. Entonces, cada vez, hace ratito comentábamos Gladys y yo sobre esta parte que, oye, es que hay pacientes que tienen la idea de que, oye, cada vez me estoy enterando que hay más mujeres que tienen problemas de tiroides y que tienen más problemas de esto y el otro que antes. Y la realidad es que no es que haya más que antes, lo que pasa es que ahora ya estamos logrando, con la concientización y con todas las cosas que, por ejemplo, Gladys presenta para sus pacientes en los reels y en los lives, que las pacientes se tamicen, que se hagan estudios que antes no se hacían. Y hay mujeres que han vivido con problemas tiroideos toda la vida y jamás se habían enterado. Igualmente con problemas del ovario poliquístico. Entonces, sí es muy importante, y bueno, de entrada
todas mis pacientes de cajón que tienen algún tema de fertilidad, siempre trabajamos de la mano con Gladys, y ella se encarga de una parte importantísima, que es ver cómo está todo el metabolismo, los grados que puedan tener de cada problema, para ponerlas en un estado óptimo, y entonces podamos cerrar la pinza junto con un también buen tema nutricional, y entonces avanzar, porque va a parecer absurdo, pero hay mujeres que han pasado por N cantidad de tratamientos de reproducción y nunca les habían hecho un estudio de tiroides. Completo. Nunca. ¿Qué es lo peor? O sea, no vayamos más lejos a otra cosa, un estudio de tiroides. Entonces, partiendo de ahí, me ha tocado también la experiencia de pacientes que nunca habían tenido un estudio de tiroides, se les hace el estudio, se encuentra un problema, vienen con Gladys, Gladys les hace el tratamiento y se embarazan solitas. O sea, ni siquiera había que hacerles nada más. Sí, pero es que, mira, me ha tocado a mí, aquí todas las historias de, ahora sí, de los pasillos, dijéramos, en serio, o sea, pacientes que, por ejemplo, tienen un Hashimoto, ¿no? La tiroides, podríamos decir que está más o menos, no está optimizada, las optimizas tantito, y te lo juro que he tenido pacientes que han tenido o que congelan embriones y pues luego ya ni los usamos. Así es correcto. ¿No? O sea, porque va completamente todo de optimización, buena guía, o a veces que pasa mucho es como tú dices, ahorita la gente se da más cuenta de lo que tiene, ya no normaliza esos síntomas, se estudia y ven que algo, o simplemente conocen su ciclo menstrual. O sea, me han tocado pacientes que, por ejemplo, no sé, empiezan a buscar el embarazo a partir del día 15, 16, 17 y ellas ovulan en el 8. Así es. Pues ya no hay óvulo. Claro. ¿No? Entonces, es mucho de conocerte, ver qué está pasando. Como siempre les digo, no es que estemos locas, tenemos 20,000 síntomas, somos mujeres, somos hormonales y pues al final, pues escuchamos tanto que llegamos a normalizar o de verdad sentirnos mal de presentar síntomas. Así es. Pero es algo que, bueno, a nosotros, yo de verdad, como siempre te lo he dicho, te quiero mucho, te admiro mucho. Gracias. Por todo el trabajo que haces y también porque te gusta toda esta parte de buscar un poco más y no nada más en el, pues ya vámonos a la parte reproductiva asistida que muchas veces pues se llega a hacer. Y aparte creo que es importante también los médicos en general. Mucho tiempo hemos estado peleados porque así nos crecieron, nos educaron, con visiones alternativas dentro de la misma medicina. O sea, no estamos hablando de superchería y de cosas. No, por ejemplo, y que para mí fue una revelación cuando empecé a trabajar con Gladys, lo importante que es la medicina funcional para las pacientes. Sí. O sea, fue un cambio abismal en el tratamiento de mis pacientes y en el éxito, porque al final trabajamos para ustedes, para que estén bien, para que se puedan embarazar, para que cuando llegues a la etapa de la perimenopausia no tengas síntomas terribles y te sientas miserable y te sientas deprimida, sino que tengas unos años muy bonitos. Y la medicina funcional ha venido a abrir una ventana tan importante en el tratamiento de las pacientes que ha sido las mejores cosas que nos han podido suceder. De verdad que yo estoy maravillado de lo que hacen ustedes con las pacientes. Es que es algo, mira, yo como siempre se los digo y lo recalco mucho en consulta, no hay dos medicinas, únicamente es integrar y ver al cuerpo integralmente. O sea, es como siempre les digo, ¿por qué creen que comemos? Necesitamos obtener nutrientes para que las células de los órganos trabajen adecuadamente. Esos nutrientes son los que se encargan de meterse a la célula y mover las hormonas, si no, no funcionamos. Y a veces son esas pequeñas cositas. Ahora, algo que quiero hablar contigo es, me encantaría que nos explicaras, porque hoy en día, pues como tú lo dijiste, a partir de los 35, pues ya las cosas empiezan a cambiar en nosotras y al final si hay hormonas, por ejemplo, la DHEA es una de las hormonas que a partir de los 30 años ya empieza a irse para abajo. Claro. ¿No? Y al final la clínica Mayo describe que es la hormona de la eterna juventud. Sí. Y hemos visto cómo ayuda también esta hormona en temas de maduración de los folículos, que muchas clínicas de fertilidad la usan. Es correcto. Para ayudar a todo eso. ¿Cuál es la diferencia entre una falla ovárica, que muchas mujeres es como que de los temores más grandes, una reserva ovárica y una menopausia temprana? Este tema es muy interesante porque me doy cuenta que inclusive mismos médicos utilizan los términos de manera indistinta y la realidad es que ni remotamente están cerca de. Vamos, una mujer puede tener uno después de otro como una parte evolutiva, pero no son sinónimos. Las pacientes que tienen una baja reserva ovárica la pueden tener en cualquier momento de la vida y son mujeres que pueden tener una vida normal.
tienen ciclos normales totalmente regulares, no tienen afecciones en general de otro tipo si no se les ha estudiado, y te das cuenta cuando les haces un estudio de la reserva de las hormonas que tienen, por ejemplo, afección en la hormona antimülleriana, que es uno de los parámetros que nosotros más utilizamos, no como parámetro único, pero sí te da una buena idea de cómo está la reserva de las pacientes, y que también hemos visto que puede cambiar con el estatus de la paciente, ¿no? Hay pacientes que pueden tener, y esto también ha sido una de las cosas que hemos develado, en que el tener una baja reserva ovárica no necesariamente es una condena para una paciente. Si tu estatus metabólico en ese momento, porque tienes un Hashimoto, porque tienes un ovario poliquístico, etcétera, puede hacer que la reserva esté de esa manera, muchas mejoran considerablemente después de que tengan un tratamiento. Pero para fines prácticos son pacientes que pueden tener, por estos datos, una recomendación que hay que vigilar si se puede hacer algo, porque puede la fertilidad estar afectada en los siguientes años o verse disminuida. Después, las pacientes que tienen una falla ovárica son pacientes que también pueden tener ovulaciones espontáneas, o sea, son pacientes, no se debe confundir la falla ovárica con una menopausia precoz, son cosas diferentes. La falla ovárica pueden tener ovulaciones espontáneas, pueden ser pacientes que se pueden embarazar espontáneamente también, pero que sí ya tienen otro grado de afección a nivel del ovario. Y las pacientes que tienen una menopausia precoz son pacientes en las cuales dejan de reglar por completo, cesa la función ovárica, ya no tienen menstruaciones y ya no se pueden embarazar si no tienen algún plan de ayuda. Entonces, sí es importante hacer esta diferenciación, porque son universos distintos y la forma en que se aborda y se trata a cada paciente también puede tener algunas aristas en común, pero son caminos distintos. Sí, o sea, y hay... pueden ser, o sea, yo he tenido pacientes, te lo juro, y que vienen conmigo con diagnóstico de menopausia precoz, ¿no? Menopausia temprana. Y créeme que son muchas. Entonces, muchas veces se les empieza a dar suplementos, les puedo llegar a dar, dependiendo el caso, tantito reemplazo hormonal bioidéntico con hormonas bioidénticas. ¿Y qué crees? O sea, les vuelve a jalar el ovario, ¿no? Y a lo mejor les das un tratamiento de 3, 4 meses y vuelven a arrancar. Entonces, ahí es donde dicen ellas, no que estaba en menopausia, y yo, no. Sí, pero no. O sea, sí te habían dicho, pero no realmente. Es correcto. Fíjate que otra de las cosas que yo ahorita tengo un caso con una paciente así, es ella, y por eso es muy importante cuando yo siempre les digo, necesitamos que te vean integral, y yo, como te lo vuelvo a decir, o sea, hoy en día muchos médicos más ya ven a los pacientes integralmente. Esta pacientita empezó con igual, o sea, no como con ciclos, podríamos decir, entre 3, 4, 6, y le dieron anticonceptivos, ¿no? Se va a estudiar, se le olvidan los anticonceptivos, se va a España, pues no encuentra los mismos anticonceptivos, entonces decide dejárselos de tomar. Le marca a su ginecólogo y le dice, bueno, si no te baja en un año es normal, porque muchas veces por el estrés, el cambio, el estilo de vida puede afectar la menstruación. Hay niñas que dejan de menstruar el año, los 2 años que se van de intercambio, ¿no? Por todos los factores. O sorpresa, regresa la niña y los ovarios hechos pasita. Wow. Entonces, cuando ella empieza con estos desórdenes de dejar de menstruar por periodos, realmente estaba en una perimenopausia. Te estoy hablando que tenía 21 años. Es correcto. Ahí sí, para que veas las hormonas y los ovarios, o sea, ahorita ella se encuentra bajo un reemplazo hormonal, y pues sí es una menopausia temprana. Entonces es lo que me decía, por ejemplo, su mamá, es ¿qué hubiera pasado si en ese periodo se hubiera congelado o hubieran hecho algo? Yo creo que hubiera sido un poco posible. Esta es una de las grandes oportunidades que hay para pacientes que tienen una baja reserva ovárica, en las cuales no sabes cómo se van a comportar. En algunas puedes hacer algunas acciones oportunas para ayudarlas, pero por ejemplo pacientes que clásicamente tienen alguna enfermedad autoinmune, que son las que tienden a verse afectadas a edades más tempranas de la vida, pueden llegar a perder la función ovárica por completo. Entonces sí es un tema en el cual hay que poner la luz en el momento en que te das cuenta que tiene una baja reserva. Y claro, no puedes poner a todas las pacientes en el mismo lugar, hay unas que la tienen más, otras menos, pero saber las que tienen posibilidad de estar más afectadas para darles las recomendaciones y la consejería adecuada, decirle, oye, es probable que puedas tener este tema más adelante, yo recomendaría que congelemos ovocitos ahorita para que
puedas concretar el sueño de ser mamá un poco más adelante y no llegar a un momento en el cual ya tienes que remar contracorriente porque los ovarios ya no funcionan y entrar en otros temas como la reactivación ovárica, que es un tema que te vamos a platicar un poquito más al rato, pero que no en todas las pacientes funciona desafortunadamente. Entonces, lo mejor, pues como muchas cosas en la vida, es tener precauciones y poder prevenir antes de que sucedan cambios mayores. El problema aquí yo creo que con ella tiene Hashimoto, pero se enteró que tiene Hashimoto hasta ahorita que llegó a la consulta conmigo. Claro. O sea, antes de eso no sabía. Entonces, creo que una de las cosas que muchas veces es a las que yo me enfrento es precisamente que los anticonceptivos no es que te van a volver regular. ¿Me explico? Entonces, fue como que en vez de buscar el qué te está ocasionando que tengas ciclos desfasados o que tengas una novulación crónica, fue el vamos a hacer que menstrues mes con mes. Y lamentablemente, te digo, hoy en día pues ya estamos un poquito tarde pues con eso, ¿no? Perdieron tiempo precioso seguramente ahí, y platicaba yo apenas hace un par de días con una de mis pacientes precisamente sobre el tema de ovario poliquístico, que también es un mundo en cuanto a posibilidades y el tratamiento en cada paciente. Pero efectivamente, de las cosas que más comúnmente sucede cuando hay algún dato sugestivo o que puedan tener de ovario poliquístico, inmediatamente se les dan anticonceptivos a las pacientes. Sí. Y esto puede ser de ayuda en algunas pacientes, pero literalmente lo que estás haciendo también es cubrir los otros problemas que vienen atrás. O sea, ¿de dónde viene el ovario poliquístico? Sabemos que tiene muy comúnmente relación en pacientes con alteraciones en la glucosa e insulina, y que casi siempre también tiene un tema tiroideo. O sea, siempre le explicamos a las pacientes, no somos ovarios y úteros y tiroides, o sea, exacto, somos un cuerpo, un organismo que va a funcionar de una manera junta, y las cosas se jalan para bien y se jalan para mal. Entonces, el anticonceptivo, yo cuando menos trato de reservarlo en estas pacientes para los casos en los cuales no pueden o no logras que ovulen a pesar de haber corregido muchas cosas. Y si no se quieren embarazar en ese momento de la vida, claro, en esas pacientes no es recomendable dejarlas sin reglar por temas del endometrio y todo esto, pero ya estás abordando de una manera integral el tema, sí. Y no es ahí te va el anticonceptivo y pues mientras dejamos todos los demás cabos sueltos, ¿no? Y probablemente esta paciente perdió una ventana dorada por no haberlo atendido antes. Sí, y mira, como dices, a ver, yo siempre se los digo, no es que los odie, pero sí. Un poco, pero sí. A ver, hay situaciones donde de verdad se necesitan. Claro. ¿Sabes? O sea, no sé, te voy a poner un ejemplo, un quiste muy, muy grande, a lo mejor que tengas que reabsorber, no lo sé. O a veces, como les digo a las niñas, hay niñas que tienen unos andrógenos tan elevados, claro, que tienen de verdad su carita está muy lastimada. A ver, frenas un poco la producción hormonal en lo que tratas de corregir otras cosas para ayudarlas un poco, claro, ¿no? O sea, al final, yo creo que lo que buscamos siempre en el tratamiento es lo mejor para el paciente, claro, ¿no? O sea, y abarcar todas las partes, que ahora sí ir armando el rompecabezas, y muchas veces pues sí te ayudan un poco a tener el tiempo para corregir otras cosas, pero bueno, como tú y yo siempre lo hemos trabajado, no es como que el primer tratamiento y ya, porque al final ni les estás corrigiendo pues nada, ¿no? Yo creo. Oye, y en este caso, hablando ahora sí un poco del rejuvenecimiento ovárico, ¿cuándo? Miren, en pacientes en las cuales tenemos evidencia de que tienen afectada la reserva ovárica, existen algunos tratamientos que han tomado mucha fuerza en los últimos años, que antes era una etapa como que siempre estaba muy descuidada en la parte reproductiva de la mujer. Inclusive hay clínicas, y a lo mejor algunas mujeres lo han vivido, pero hay clínicas en el mundo que a mujeres de más de 40 años ni siquiera les dan entrada. O sea, entrada, decirle, bueno, si quieres que te ayude, sí, como no, pero no vamos a intentar nada contigo, todo va a ser con ovocitos donados. Pues claro, porque no se quieren meter en rollos y lo que buscan ellos son tasas de embarazo, ¿no? Pero para muchas mujeres sí es un tema decir, oye, yo quisiera, si hay posibilidad, buscar embarazo con mis óvulos. Claro. Podemos hacer algo, y entonces ahí fue cuando empezó a revolucionar en los últimos años el tema de la reactivación ovárica, y es básicamente fue empezar a buscar
cuáles eran las formas en las que podíamos ayudar a estas mujeres que por algún motivo personal, profesional, médico, etcétera, tuvieron que postergar ya sea la maternidad al tiempo después o en la cual se vio afectada por algún proceso, como lo venimos platicando antes. Entonces, de los tratamientos que han cobrado mucha fuerza en los últimos años ha sido la inoculación, la inyección en los ovarios de plasma rico en plaquetas, que esto es uno de los procedimientos que se hacen en las clínicas que hacemos reproducción y que nosotros pues, fuimos pioneros en México en hacerlo y lo seguimos haciendo para las pacientes. Y bueno, es un tratamiento que ha ayudado a muchas pacientes. Y es importante también recalcar, como decíamos hace rato, no es para todas las pacientes y no a todas puede ayudar. Claro. Varía un poco las posibilidades de respuesta en cada paciente, pero las cifras internacionales dicen que entre un 20 y 40% de las pacientes van a tener éxito con estos tratamientos. Es un buen porcentaje. Claro, que son pacientes que de otra manera su única opción iba a ser conseguir ovocitos donados o ir por el camino de la adopción, que no tiene nada malo, son excelentes caminos. Claro. Pero como decíamos al principio, no son para todas las mujeres. Entonces, este tratamiento que aparte tiene la ventaja de ser autólogo, lo que significa que esto se obtiene de la sangre de la paciente, se prepara y se inyecta en los ovarios y nos ha ayudado. Hemos tenido muchos casos con respuestas fantásticas en la capacidad reproductiva de la mujer, que mejoran los parámetros de la hormona antimülleriana, de la FSH, etcétera. Y esto pues cada vez va tomando más fuerza y también se ha empezado a ver que, por ejemplo, en pacientes que han llegado a tratamientos de fertilización in vitro y no se han podido embarazar, lo que llamamos falla de implantación, un grupo, y principalmente los que tienen más experiencia en esto, ha sido un grupo de reproducción en China, encontraron que este mismo plasma rico en plaquetas, si lo pones en el endometrio de las pacientes cuando estás preparando el ciclo para transferencia, tienen mucho mejores tasas de implantación. Entonces se abren muchas cosas a partir de esto y nosotros también ya lo estamos haciendo aquí en México para las pacientes y pues nos está dando también bonitos resultados. Pero es padre saber todo lo que viene porque vienen muchos caminos para esto, dado que cada vez más mujeres están llegando a las etapas tardías porque, por ejemplo, decidí estudiar, decidí viajar, decidí trabajar y de repente, biológico. Cuando me di cuenta, sí, ya se me fue el reloj biológico, yo ahora quiero ser mamá, pero mi reserva ovárica ya está disminuida o ya estoy en un momento en el que me va a costar mucho más trabajo embarazarme si no me pueden ayudar. Oye, ahora, por ejemplo, una duda. Tienes una reserva ovárica baja, quieres hacer la reactivación, con esa reactivación sacas los folículos, los guardas, ¿qué haces? Así es. Lo que buscamos es tener una comparativa de los parámetros en el momento en que llegan con nosotros, después de que hacemos el tratamiento y hacemos un seguimiento a 6 semanas después de darle el tratamiento a las pacientes con la reactivación ovárica. Y en 6 semanas ya tenemos una buena idea de qué tanto mejoraron los parámetros o no. Quiero también ser claro en este punto porque hay pacientes que, a pesar de que tengan mejoría en los parámetros, siempre le digo a mis pacientes algo porque en este mundo de la reproducción te encuentras con gente que, con tal de tener pacientes y de que les compren tratamientos de reproducción porque son clínicas de hacer dinero, pues les pueden decir cualquier cantidad de mentiras y de cifras. Yo siempre les digo a mis pacientes que hay que ser muy claro. Primero, ovocito no significa embrión y embrión no significa bebé. Hay un camino muy largo entre una y otra. Idealmente quisiéramos que uno fuera el resultado del otro siempre, ¿no? Pero no siempre es así. Pero en la mayoría de los casos, cuando ves que tienes mejoría en los parámetros y que tienes más ovocitos en los ovarios y todo, entonces te dice que la paciente está respondiendo y que puedes hacer el siguiente paso, que es estimular los ovarios para tratar de sacar la mayor cantidad de ovocitos posibles. Y entonces, si la paciente no tiene pareja, es soltera, congelamos los ovocitos. Si la paciente, si es una pareja y quieren guardar los embriones, entonces hacemos fertilización, llevamos los embriones a día 5 y se criopreservan. Y la ventaja que tiene esto es que pueden quedarse muchos años en este proceso y con las nuevas técnicas que tenemos, pues normalmente es mínimo el daño que pudiera existir sobre las células y entonces
una mujer que guarda sus ovocitos o sus embriones a los 30 años y decide embarazarse a los 45, pues siguen teniendo 30 años estos embriones o ovocitos a los 30 años de edad biológica de la mujer, lo cual significa que sus posibilidades van a ser mucho mejores de poder lograr muy buena calidad. Término, claro. Es que fíjate, te voy a explicar porque te preguntaba, porque he tenido pacientes que de repente sí les dicen que están en una falla ovárica o que están entrando a la menopausia, entonces hay la teoría que alguien, o sea, como que les había guiado por ahí o les había dicho que el momento de que les hicieran rejuvenecimiento ovárico, esto era un retroceso de... ¿Sabes? Entonces, claro, por eso es que quería que lo explicaras, entiendo. porque era como rejuvenecer mis ovarios, entonces retraso la menopausia. No, jamás, y qué bueno que tocas ese punto, porque Sí. ciertamente se puede confundir. No, Sí. Lo que logramos hacer con esto, no podemos engañar al tiempo. O sea, una paciente que tiene 42 años y que tiene una baja reserva ovárica, los ovocitos tienen 42 años, no tenemos manera de volverlos a llevar a los 20 años de edad biológica. Pero lo que sí podemos hacer, porque bueno, al final lo que le sucede a los ovocitos al paso del tiempo es que el DNA que los constituye se empieza a fragmentar. Por eso es que a las mujeres les empieza a costar más trabajo quedar embarazadas, porque al ovocito le cuesta más trabajo poder ser fertilizado. Número uno. Número dos, si es fertilizado, poder redundar en un embrión cromosómicamente sano, Sí, que justo. se puede implantar y que te dé un bebé que te lleves en brazos 9 meses después. Esas son las cosas que se van perdiendo con el tiempo. Entonces, todavía está de alguna manera en pañales el tratamiento de la reactivación ovárica porque tiene poco tiempo y faltan literalmente cientos de miles de casos por atender para que podamos tener estadísticas más confiables a nivel mundial y poderlo presentar de otra manera. De hecho, se considera todavía como un tratamiento que está en protocolo. Sí. Esto no ya como un tratamiento definitivo. Sin embargo, los datos nos dicen que pudiera mejorar la calidad de los ovocitos en las pacientes al tener menos fragmentación del DNA y entonces tengas más oportunidades de tener un embrión cromosómicamente sano. Es la manera en la que funciona esto. Sí, porque, o sea, realmente creo que pues, toda la parte genética, toda nuestra parte, o sea, del cuerpo, de cómo nos vamos, podríamos decir, sanando nuestro ADN, que otra vez cómo se va reestructurando, pues se va perdiendo con la edad, Es ¿no? correcto. Lamentablemente, a todos no nos gustaría envejecer, pero pues... Es correcto. Bueno, pero hay que envejecer con calidad. Pero, por ejemplo, es importante, todas las pacientes también que metemos al protocolo de reactivación ovárica, siempre también tenemos como muy claro en cuanto se hace el diagnóstico, llegan a mi consultorio y vemos que tienen este tema, yo hago un stop y vienen con la doctora Sastre. Es el primer punto. Porque es lo que platicábamos hace rato. O sea, si no tienes una medicina integrativa en este sentido, estás condenado a fracasar. Hay muchas cosas que pueden mejorar las pacientes antes de que las sometas a un tratamiento y el éxito va a depender de eso. Entonces, una vez que mejoras el entorno reproductivo, endocrino, que tengan mejores condiciones en glucosa, insulina, etcétera. Todo lo hormonal. Entonces, esperamos y cuando la doctora Sastre me dice luz verde, ya podemos empezar. Entonces, sí regresan conmigo y vamos. Arrancamos. Y tenemos muchas mejores posibilidades de éxito. No, Entonces, claro, porque al final es optimización, Claro. o sea, hasta todo mejora, o sea, la verdad es que es algo pues, muy bonito. y es importante que los pacientes sepan con quién se estén atendiendo y donde estén, que puedan acercarse con sus médicos y tener la confianza de decir, Sí. oye, quisiera yo tener la posibilidad de que abarquemos un poquito más mi tratamiento, tocando con los médicos que puedan tener acceso, porque esto se va a beneficiar a ustedes y las mejores tasas de éxito en los resultados las van a tener cuando tienen un mejor estatus. Oye, pues ya casi estamos llegando al final de nuestra plática, que es tristísimo, pero podemos quedarnos horas hablando. Pero antes de irnos, me encantaría que les dieras unos consejos o qué tips les darías a todas las mujeres que nos están viendo sobre cómo cuidar su fertilidad, cómo mejorar su fertilidad, porque siempre te preguntan eso, ¿cómo puedo mejorar mis niveles hormonales? Tú, ginecológicamente hablando, ¿qué les aconsejarías? Mira, vamos siempre a los estilos de vida, que es algo muy importante, ¿no? Tratar de cuidar siempre lo que comemos, lo que llevamos adentro y nuestros estudios. Nuestra medicina durante mucho tiempo estaba acostumbrada a ser paliativa y desafortunadamente no existe, ya se está mejorando esto en la conciencia de los pacientes, pero no estamos acostumbrados a hacernos estudios preventivos, a hacer un check-up. Platicábamos en otra ocasión, si tu doctor nunca te ha mandado a hacer un estudio de tiroides,
pídele que te mande a hacer uno, ve y hazte uno. Checa cómo estás. Si nunca tu doctor estás ya en tus 20, 30, todavía no eres mamá y aunque no estés pensando hacerlo, pero si nunca te han hecho un ultrasonido, un perfil ginecológico, nunca han checado tu hormona antimülleriana, pídele a tu doctor que te la cheque, no háztela tú para que sepas cómo estás y que puedas tomar decisiones oportunas. Yo también creo que es muy importante que siempre te acerques y así como acostumbramos a ir con el dentista cada 6 meses y hacernos, también poder tener una evaluación constante con a alguien en medicina funcional que pueda ayudar a tu metabolismo y que lo vaya llevando de la mano para que vayas mejorando todo eso y de alguna manera vamos a hacer que tengas mucho mejores niveles óptimos de funcionamiento para que, por ende, lo que comentamos, todos los órganos están conectados, tus ovarios funcionen mejor y tengas mejores posibilidades de ser mamá cuando lo busques. ¡Qué bonito, Oigan! Oye, me encantó tenerte aquí. Muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias a todos. Síganos en nuestras redes sociales. Espero les haya gustado este episodio. De verdad, gracias. Gracias. Los vamos a volver a invitar porque hay muchísimos temas. Gracias. Gracias. Bye. Hasta luego. Buenas noches.